Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Jordan Andrés Vázquez y mi compañero, Kevin Burbano. a continuación le vamos a presentar los informes vistos en laboratorio de química. El primer informe es de la preparación de soluciones. Como primera medida vamos a hablar sobre el contenido. Contenido de introducción. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. De las disoluciones pueden ser gaseosas, líquidas o aún sólidas. Su objetivo, el objetivo es que cada uno de los estudiantes, de los que estuvimos en el laboratorio, pues tenga las técnicas para la presentación de disoluciones acuosas en diversas concentraciones y formas para expresar concentraciones. La guía de manejo, la utilización de cierto material básico, en el que se va a utilizar en el laboratorio de química. Procedimiento experimental. La preparación de 50 mililitros de una solución acuosa de NaCl al 2%. Realiza el cálculo adecuado para determinar la cantidad de sal que se debe en el proceso. Antes de hacer del cálculo, procedimiento experimental, primero utilizamos 3 tubos de ensayo, adicione a cada uno de ellos 2, mililitros de solución de una sal diferente, mida su pH y escriba los valores. Aquí a continuación le vamos a presentar la imagen de lo que se hizo en el laboratorio. Aquí utilizando un vaso de precipitados, pesar la cantidad de sal calculada y agregar un poco de agua destilada para disolverla. Por ejemplo, aquí nos está dando un ejemplo de lo que se pesó en el laboratorio en la balanza electrónica, que nos dio un peso de 1,2 gramos. Bueno, a estos vasos de precipitados le agregamos agua. Después de eso, en el segundo paso, como aquí podemos ver, lo agitamos. Después de agitamos, ya vamos al siguiente paso, que es con el matraz aforado. Ya con el NaCl más agua. O sea, la sal más el agua en el matraz aforado. Después de que ya está el matraz aforado, se agita para quitar sedimentos de NaCl. Volvemos y lo introducimos en el vaso de precipitados, 15 mililitros de agua. Agitamos. Después de eso, el último paso, que son 15 mililitros de agua, más NaCl, más la otra porción de agua, que son los 15 mililitros. Se la echamos, la agitamos. Vamos al siguiente paso. Después de eso, digamos que ya tuvimos los 30 mililitros de agua más el NaCl, que esta sería ya la sal, completar cuidadosamente el volumen de 50 mililitros hasta la marquilla. La marquilla, que pues ahí estamos dando un ejemplo en la imagen, es una lineacita y ahí marca los 50 mililitros. Tapar y agitar, y si disminuye el volumen, agregar nuevamente agua destilada hasta que el volumen sea el deseado. Roture la solución. ¿Listo? Después de este último paso, pesar una caja de Petri. Pesar una caja de Petri que nos dio 42,49 gramos. Pesar de una caja de Petri más solución. Y esto ya nos sube la proporción a 47,33 grados. La caja de Petri y la solución más la solución 20 minutos en el horno, que fue la que pues cada uno de nosotros pues le dio a la profesora la cajita de Petri para que ella ya hiciera esa función. No sé cuánto, son 100 grados centígrados. A esta solución se le agregó 5 mililitros para que pesara 47,33 gramos. Aquí, 100 gramos. Después de evaporar el agua, se deja enfriar la caja de Petri con la sal seca en el desecador y péselo de nuevo con su contenido. Cuando volvimos a pesar, esto nos dio 42,78 gramos.
en el volumen. Aquí está el cuadrito de toda la explicación, pues lo que le acabo de mencionar, de los pesos de la solución, peso con la caja de Petri, y pues eso ya es una explicación, no me quiero extender. En el segundo paso, preparación de 25 mililitros, una solución de acuosa de CuCO4 al 2,5%. Realiza el cálculo adecuado, determina la cantidad de sulfato de cobre y que debe de utilizar el proceso. Esto ya, digamos, son los cálculos que se hacen eh, después del procedimiento eh, que se hace en el experimento. Ya aquí en la C, pues la preparación de solución acuosas CuCO4, pretende el contenido de la matraz aforado en 25 mililitros a un tubo de ensayo. Digamos 25 mililitros menos 2,5 del CuCO4. Esto nos dio 0,625 gramos. 25 mililitros ya con una proporción, digamos, da lo mismo, 0,600 gramos. Aquí están los tres tubitos, A y B y C. Lo hicimos por colores para que se entienda un poquito mejor. Digamos aquí lo que acabamos de hacer en el experimento, en el material forado 25 mililitros, en el tubo de ensayo 10 mililitros, agua y CuCO4, 0,125 gramos de CuCO4. Y ya pues nosotros hacemos los cálculos y ya sería como el paso a paso. Acá sería lo mismo, hacemos los cálculos, ya después de que agregamos el agua, el CO4 al 2,5%, y ya la única parte que cambia ya aquí el CuCO4 al 0,05%. Es el único que cambia, de resto son los mismos, 2,5%. Aquí los cálculos y sería igual. Mi compañero Kevin ya les va a explicar sobre el informe de coloides a continuación. Entonces, el Bueno, informe. en el informe de coloides les presentamos el contenido que este tiene. Introducción. En muchos sistemas naturales el tamaño de las partículas de un soluto es tal que resulta ser muy grandes como para formar una solución o muy pequeñas como para prepararse. Unos objetivos que tenemos son preparar algunos tipos de sistemas coloidales con el propósito de observar algunas de sus propiedades y experimentar algunos procesos de precipitados de partículas coloidales. En el siguiente les vamos a presentar el procedimiento experimental, el cual es preparación de sistemas. Uy, atrás, Jordan. Preparación de sistemas coloidales. Al observar la solución, nos damos cuenta que esto no se mezclan del todo. Esto es por condensación. Quedan algunas partículas, las cuales se las puede observar, y algunas partículas se quedan en el fondo del tubo de ensayo. Esto es un coloide Sol, el cual es una suspensión de partículas. También tenemos la preparación de un gel, el cual aquí en las imágenes se puede ver que toma forma de gelatina al 90%, al 96% de pureza, y el gel se disolvió, por lo tanto es hidrofila. Aquí podemos observar el gel formado por la mezcla de acetato de calcio y etanol. En el siguiente experimento les vamos
a explicar sobre la preparación y estabilización de emulsiones. En este experimento, las partículas de aceite se ven obligadas a dispersarse en el agua, pero no se mezclan. Esto genera un coloide que al agregarle detergente, este le da estabilidad a la emulsión, es decir, los mantiene juntos, pero no se mezclan. Crea una mezcla, es decir, el agua se mezcla con el jabón y el aceite, y el aceite se mezcla con el jabón, mas no se mezcla con el agua. Para el siguiente experimento tenemos la floculación con arcilla. Bueno, ahí podemos ver los tubos, los, los cuales al hacer experimento nos dio los siguientes resultados. Al dejar en reposo observamos que el tubo que contiene AlCl3 se nota más clara, el agua de este se encuentra más clara y la arcilla se va al fondo, se va al fondo más rápido, por lo tanto el tubo que contiene esta es más eficiente para la floculación. Y también nos damos cuenta que en el último tubo es menor la floculación. Porque al observar qué pasa en este proceso nos damos cuenta que el efecto mayor lo proporciona el aluminio por la carga positiva más 3. Siguiente. Bueno, aquí en esto es las preguntas que dice que ¿qué sucede si a 5 mililitros de leche se le agrega gota a gota una solución de HCl al 10%? Cuando se le agrega HCl a la leche, las proteínas disueltas en el suero de la leche son descompuestas, formando una fase acuosa y otra coloidal. ¿Qué es un flog y cómo se forma? Es un conglomerado de partículas sólidas que se genera a través de los procesos de coagulación y floculación. En- ¿Qué es micelas y detergente? Es un conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides y es el mecanismo por el cual el jabón solubiliza las moléculas inestables en el agua. Al siguiente. Bueno, aquí se puede ver en esta tabla los tipos de coloides en los medios que están dispersos, en la sustancia dispersa y en algunos ejemplos. Para no extenderme más, pues ahí está la tabla. Aquí son otras preguntas, la cual dice que describa cómo se estabilizan en el agua los coloides hidrofílicos y los hidrofóbicos. Se estabilizan mediante la absorción de iones en superficie. Estos iones absorbidos interactúan con el agua y estabilizan el coloide. Además, la repulsión mutua entre partículas coloidales con iones absorbidos que tienen la misma carga evita que las partículas choquen y se hagan más grandes. Y en el siguiente pregunta dice investigar por lo menos un tipo de coloide presente en suelos y en los sistemas biológicos. Y los coloides del suelo está representado por la arcilla, el coloide un mineral y el humus un coloide orgánico. Listo.
reacciones de hidrólisis, reacciones químicas en la que el agua actúa sobre sustancias para formar una o más sustancias enteramente nuevas. Ejemplo de ellos son la conversión del almidón en glucosa mediante agua en presencia de un catalizador adecuado o la conversión de grasas naturales en ácidos grasos y glicerina por reacción con agua de un proceso de elaboración de jabones. Y el hidrólisis ácido-base, en esta reacción el agua se divide en un ion OH- y un protón H+, que es inmediatamente hidratado para formar un ion hidróneo H3 o más. Así el agua pura manifiesta esta reacción espontánea. Aquí en el siguiente, mi compañero le va a explicarlo. No, aquí la cinética y el equilibrio. El siguiente, estos son los materiales con los que vamos a trabajar, como son tubos de ensayo, goteros, estufa, pipetas y otros elementos los que vamos a utilizar para esto. Siguiente. Bueno, para el procedimiento experimental, continuamos con el efecto del área de contacto reacciones heterogéneas. Para el procedimiento utilizamos dos tubos de ensayo al cual le agregamos 1.5 mililitros de cloruro de cobre. En uno de los tubos se le agregó una tira doblada de aluminio y en el otro tubo se le agregaron unas pequeñas bolitas de aluminio también. Luego se registró el tiempo de cada reacción. En la segunda, el efecto de la naturaleza de los reactivos, se agregaron 2 mililitros de sulfato ferroso en un tubo de ensayo y en otros dos tubos se adicionaron 2 mililitros de ácido oxálico. Se tomó el tubo con sulfato ferroso y el otro con ácido oxálico y en cada uno de ellos simultáneamente se le añadieron 2 gotas de permanganato de potasio y se vieron la reacción. En el efecto de la temperatura. Se colocó en un tubo de ensayo 5 mililitros de ácido oxálico y lo calentamos suavemente sin que hierva. Y agregamos de gotas de permanganato de potasio y medimos el tiempo con el tiempo que obtuvimos en el resultado anterior. Para el distolota. En el efecto de los catalizadoras utilizamos 2 tubos de ensayo y agregamos 5 mililitros de almidón con 2 gotas de lugal a cada uno. Se observó el color y agregamos simultáneamente 0,5 mililitros de HCl a uno de los tubos y 1 mililitro de saliva al otro y registramos el tiempo. Y en equilibrio químico, más principio de Le Chatelier, se preparó 4 tubos de ensayos y los nombramos en los 2 primeros tubos y agregamos respectivamente 5 mililitros de dicromato de sodio y 0,5 mililitros de cromato de sodio y luego adicionales alternadamente gota a gota con agitación HCl hasta que observamos un cambio de
un cambio de color para En cualquiera de ellos. cualquiera de ellos. Sí. Espérate un ratico. De Jordan, puedes. Ah, no, ya lo encontré. Para, para los resultados que obtuvimos al hacer estos experimentos, en el experimento 1, en el tubo que se le agregó una lámina de aluminio, este reaccionó en 40 segundos, y en el tubo 2, al que se le agregó el aluminio enrollado, la reacción ocurre en 57 segundos. Esto quiere decir que el aluminio que estaba enrollado demoró un poco más en hacer la reacción. En estos tubos el aspecto de ambos cambió por completo a un tono rojizo. En la reacción de aluminio con el cloruro de cobre se produce una reacción electroquímica que tiene la consecuencia de la formación de un elemento de contacto. Para el experimento 2 y 3, al agregar pergamanato en el sulfato ferroso, este reaccionó inmediatamente, es instantáneo. Y en el ácido acético a temperatura caliente, este disminuye el tiempo de reacción al tiempo que se reacciona. O sea, el tiempo de reacción es de 8 segundos, y al compararlos, obtenemos que el tiempo de reacción es más rápido cuando la solución está en estado a temperatura caliente. Para el experimento 4, tomamos 2 tubos de ensayo, cada uno con 2 mililitros de almidón al 5%, y con 2 gotas de lugar en ambos. El color que se observó es un color intenso. Posteriormente, en un tubo agregamos saliva y en el otro agregamos HCl. El tubo de ensayo que se contenía saliva cambió de color al transparente, y su tiempo de reacción fue de 1 minuto con 37 segundos. Y en el tubo que contenía HCl, su reacción demoró más tiempo. Listo. Aquí mi compañero les va a explicar el siguiente laboratorio. Sí, informe número 7 y el último que en la parte del laboratorio pH y sus amortiguadores. Introducción. Bronsted y Lewin definen un ácido como la sustancia que dona protones y iones hidrógenos H+ en una reacción acuosa, y por lo tanto una base es una sustancia que los acepta. Las relaciones de ácidos con bases se denominan reacciones de neutralización y envuelven el traspaso de protones del ácido a la base. Objetivo: comparar el pH de diferentes sustancias y determinar el pH de la solución amortiguadora. Realiza la titulación de un producto casero. Introducir al estudiante el método de la titulación utilizando análisis químico. Listo. Procedimiento experimental. Como primer punto del experimento, hidrólisis de sales. Utilizando 3 tubos de ensayo, adicione a cada uno de ellos 2 mililitros de solución de una sal diferente y al pH y escriba los valores. Aquí pues nosotros medimos el pH de cada una de estas soluciones. Primer pH, digamos, con la cinta nos dio 5,0. En el primero de KH2, PO4. Aquí como pueden ver, digamos, no sé si se ve muy claro, 5,0 una cinta. Aquí a pH por metro, digamos aproximadamente 4,5. 4,5 quiere decir que es ácido. El HCl nos dio 7,0 o 6,85,
Y cuando miramos la escala del pH es neutral, en el medio es neutral. En el NH4, 2SO4 nos dio pH de 6 y aquí en el pHímetro nos dio 4,2. ¿Qué quiere decir? En la cinta nos dio 6,0 y en el pHímetro 4,2. Esto también quiere decir que el pH es ácido. Después de, creo que es 7, de 7 hacia abajo, el pH es ácido. De 7 hacia arriba, el pH es base. Mire que aquí cambiaron los valores, que en la cinta nos dio un valor y en el pHímetro nos dio otro valor, casi un aproximado. Aquí, reacción de hidrólisis, reacción química en la que el agua actúa sobre la sustancia para formar una o más sustancia enteramente nueva. Esto implica la ionización de la molécula de agua y la división del compuesto hidrolizado. Ejemplo de ello son la conversión de almidón en glucosa mediante el agua en presencia de un catalizador adecuado o una conversión de grasas naturales en ácidos grasos, glicerina por reacción con agua, donde proceso de elaboración de jabón. Hidrólisis ácido-base. En esta reacción, el agua se divide en un ion hidroxilo o H- y un protón H+, que es inmediatamente hidratado para formar el ion hidronio H3 o más. Así el agua pura manifiesta la reacción espontáneamente. El pH de una solución amortiguadora calcula aplicando la siguiente fórmula. Pues esa fórmula, pues el profesor nos explicó en una clase de cómo se hacía ese proceso. En el experimento 2, solución amortiguador en un tubo de ensayo, es que 5 mililitros de acetato de vinagre, 0,3 mililitros con 5 mililitros de acetato de sodio, 0,3 mililitros de el pH, 5 mililitros más 5 mililitros, 0,3 de vinagre y 0,3 de acetato de sodio. Eso se suma, entonces es una solución amortiguadora. Cuando medimos ya el pH pues puede subir o como puede bajar, depende de la temperatura, de la presión, si es ácido, si es básico. Aquí el pH nos dio 4,74. Solución amortiguadora utilizando, hacemos el proceso, divide esta solución en dos porciones. Solución amortiguadora baja ligeramente, 4,74 sube ligeramente. Digamos, aquí le echamos 1 mililitro de HCl y mire que dice que baja, su proporción baja, y aquí en el ácido, y cuando es base, en 1 mililitro de NaOH sube ligeramente. Mire que cuando es ácido y base son diferentes. Situación de ácido base. Coloque 5 litros de vinagre en un meller y agregue 20 mililitros de agua. Destile a más 2 gotas de fenolteína, el indicador. Vinagre más agua más fenolteína. Aquí en la imagen se puede ver claramente de lo que agregamos. Aquí le agregamos la base, que es el NaOH. Llena la bureta con la solución del patrón NaOH a 0,03 mililitros. Cuestionario. ¿Qué es una curva de titulación? Una curva de titulación es un gráfico que muestra tanto el volumen químico como el pH de la solución que contiene ese químico, con un eje bidimensional. El volumen se presenta como una variable independiente, mientras que el pH es una variable dependiente. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una sustancia natural y sintética añadida a la muestra sobre la que se desea realizar el análisis. Produce un cambio físico que es apreciable por los sentidos, generalmente un vinagre de color, un viraje de color. Este cambio es el indicador que se produce debido a que durante el análisis se lleva a cabo cambio de las condiciones de la muestra, la que indica el punto final de la valoración. ¿Por qué se utiliza Felocain y no cualquier indicador? Porque el pH de dicha sustancia
ya que sustancias bases que se manejan con un pH superior de 7, digamos como acá explica en uno de los experimentos, al combinarse, cuando se combina con esta que maneja un pH entre 0 a 14 se torna rosada. Cuando llega a 8.2 en su nivel de pH. ¿Qué quiere decir cuando su nivel de pH ya es 8.2? Pues su color puede variar porque pues un pH ya, digamos, básico. Entonces, digamos, su color puede variar. En los pHs ácidos, su color es como más simple, un color más claro. Su acidez se puede notar. En, digamos, el resultado de la reacción de ácido-base normalmente es una sal, más cual por el tal motivo el viraje da el pH 7, pero cual en una titulación ácido-base es una tan amplia que pues usamos fenolteína porque con menos de una gota hace que su pH cambie a 9. Entonces ahí vemos la diferencia y vemos que el cambio de color. Digamos en el experimento con mi compañero Kevin, digamos a mí se me pasó, digamos que ya su proporción ya no dio rosado, sino un color más claro como fucsia. Digamos ya el pedacito se pasó, ya es un ácido base demasiado, ya por ahí de entre 13, 14 más o menos. Y lo que necesitábamos era ver un color rosado. Y el color rosado tenía que llegar máximo a 8.2 en su nivel de pH. Ahí vemos la diferencia de color. La fenolctaleína es un indicador muy utilizado por la titulación de ácido base. Se utiliza para medir grado de acidez de un jugo, de un jarabe o de un alimento. Digamos, el profesor, eh, digamos lo que quiere decir en un jugo, en un jarabe o en un alimento, digamos para bajar como su nivel de acidez, digamos en un jugo de limón, por ejemplo el azúcar y el agua, agregarle más agua, o sea, sigue siendo más ácido, o sea, sigue siendo ácido, pero no tanto, o sea, su acidez no o sea, su acidez cambia, pero no abultadamente. El jugo va a seguir siendo ácido, no importa cuánto le agreguemos agua o cuánto azúcar le agreguemos, simplemente lo que cambia es, digamos, eh, el acidez va a ser menos, pero su sabor va a ser diferente, pero la acidez va a seguir exactamente igual, no va a cambiar como las proporciones. En el punto anterior se me olvidó mencionar sobre el principio de Chatelier que mi compañero, digamos, en cinética de equilibrio, que se explica en cinética de equilibrio, cuando se experimenta una alteración, digamos como un cambio de concentración, temperatura o presión. Digamos, esto responde y se debe establecer un nuevo estado de equilibrio, de un equilibrio AB a CD, a CD. Digamos, la reacción puede cambiar, digamos, a la parte del producto, digamos, a cambiarle el calor a la reacción, el producto automáticamente va a cambiar. Pero igualmente, cuando si la reacción es fría, digamos, el producto A y B, la reacción A y B, automáticamente también el producto tiene que ser igual, por eso se llama equilibrio. Es el producto AC tiene que ser igual al de la reacción. Muchas gracias.